¿qué le ofrece? Le tengo papita a 500, tomate a 500. ¿Qué quiere, mi amor, a la hora? Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Hola, soy Ana María Peñuela y les doy la bienvenida a Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Hoy hablaremos sobre cambio climático en el ordenamiento territorial de Bogotá. Para abordar este tema nos acompañan Gloria Narváez y Gustavo Carrión, expertos en planeación del territorio con adaptación al cambio climático. Este podcast apunta a informar y formar sobre el complejo tema del cambio climático y sus consecuencias en la vida cotidiana de las y los ciudadanos, con el propósito de cumplir mejor el deber y ejercer el derecho de participar activamente en la planeación del ordenamiento de nuestra ciudad y nuestro territorio. Vamos con un pequeño corte y ya regresamos. Player One en los controles. Player One en los controles. Player One en los controles. Falta de razón, de la raza humana, en vías de extinción, la riqueza colombiana, sube el IVA, como palmera, baja como coco la economía entera, degradación de ecosistemas. Al producir carne y leche las mentes ganaderas manipulan y maltratan sin pudor y consumen la carne del toro que el torero asesinó. Tráfico de fauna en carretera, les estamos quitando sus hijos a las cordilleras. No es que solo hable de lo malo, solo que me fastidia el pensamiento inhumano colombiano, mi hermano. Hay que cambiar la situación. Por contaminación varios mamíferos están en vías de extinción, hábitats en destrucción y nosotros cagados de risa viendo televisión. En Colombia se tiene mucha riqueza, pero a mucha gente no le interesa. Ríos, mares, bosques y la represa. Minería afecta a todo el ecosistema. Colombia es la tierra que me vio nacer, de mar, de ríos y lugares espectaculares, tierra de hermosa flora y cientos de aves, con mitos y leyendas que narran cuánto vales. Colombia siempre será mi tierra querida, aunque sé que está sangrando tu abierta herida por culpa de tus hijos que no te cuidan, en especial politiqueros con su minería, los que buscan del pueblo cada 4 años y al final de su periodo solo dejan daños. El campesino es el que sufre todos los estragos de un gobierno corrupto lleno de bastardos. Como afronta, reprocha y no desecha la cosecha, la palmera, la madera colombiana, cordillera con pradera. Mística sapiencia, borojo, la ciencia, campesina vivencia, despierta conciencia, masa en la brecha, insana convivencia, agua que se pierde y la envenenan, recursos naturales los saquean, tierra usurpada se sospecha, tanto químico que nos tiene jodidos, estado artificial que nos tiene perdidos, alteran realidad para tenernos poseídos. En Colombia se tiene mucha riqueza, pero a mucha gente no le interesa. Ríos, mares, bosques y la represa. Minería afecta a todo el ecosistema. En Colombia se tiene mucha riqueza, mucha pobreza, pero a mucha gente no le interesa. Ríos, mares, bosques y la represa. Minería afecta a todo el ecosistema. Está ilegal, man. Porque claro, Root Sapiens. Escuela popular. Mano abierta. Ya regresamos con Megafonópolis. Hablar de cambio climático se ha vuelto un lugar común en la planeación del desarrollo y del ordenamiento territorial en los últimos 3 gobiernos de la ciudad de Bogotá, la cual ha sido pionera en estos temas. Sin embargo, es conveniente recordar algunos conceptos fundamentales relativos al clima y a la relación clima-territorio. El concepto de tiempo atmosférico designa el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinados, comprendiendo el conjunto de diferentes fenómenos atmosféricos que podemos observar como tiempo nublado, soleado, lluvioso,
calor, frío, viento, helada, tormenta, vendaval y granizada. Por el contrario, el concepto de clima se relaciona con el estudio sobre promedios de condiciones atmosféricas o análisis de elementos del tiempo atmosférico en periodos largos de tiempo de aproximadamente 30 años en el territorio. En la historia geológica del planeta, los cambios del clima son fenómenos recurrentes, alternándose entre glaciales con periodos de calentamiento. El clima de una zona, de una región, de un país, depende de factores globales, pero también de factores locales, como la altitud sobre el nivel del mar, las condiciones orográficas, la dirección de los vientos, etc. Es así como el clima de Bogotá se define de acuerdo al área geográfica, donde se localizan Cundinamarca y Bogotá, la cual cuenta con numerosos pisos térmicos y accidentes geográficos que complejizan la planificación. Pero, ¿qué es el cambio climático? Es una modificación en uno o más parámetros de los factores del clima, como la temperatura, que puede ser máxima, media y mínima. También las precipitaciones, las inundaciones, la formación de las nubes, la contaminación del aire, el deshielo de las casquetas polares, la temperatura de los océanos, la distribución de la vegetación y de los animales, los incendios forestales, entre otros. Podemos observar ejemplos de esto en los grandes huracanes que comienzan a afectar el territorio colombiano, como el caso del huracán Iota, de categoría 5, que con vientos de 230 km por hora devastó la isla de Providencia el 15 y 16 de noviembre, afectando su población de 5.600 habitantes, o la forma como se presentó el fenómeno de la Niña en el 2011 en Bogotá y Cundinamarca, donde el rompimiento de algunos diques causó inundaciones en extensos cultivos, destruyendo importantes estructuras destinadas a industrias de flores y de leche, entre otras. Además, provocó destrucción en la propia capital del país, en donde el agua contaminada del río Bogotá se devolvió por las alcantarillas a los barrios de vivienda de interés social en Kennedy y Bosa. Es pertinente señalar que uno de los factores que más emisiones genera y termina alterando el clima es la energía fósil, y esta soporta el modelo económico de nuestro país, basado en el petróleo y en menor porcentaje en el carbón. Las concentraciones atmosféricas de gases como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los clorofluorocarbonos se han incrementado después de la reactivación económica de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en el mundo, el concepto de emergencia climática indica que el estado permanente e irreversible derivado de variaciones continuas en las condiciones y propiedades del clima, las cuales ponen en situación de alta vulnerabilidad a la población en su conjunto. Esta emergencia estructural requiere de acciones urgentes en materia de mitigación y adaptación, considerando el cambio climático como el centro de todas las decisiones, estrategias e instrumentos de planeación del territorio. En este podcast vamos a profundizar dos temas. Primero, las condiciones de vulnerabilidad y riesgos de Bogotá y Cundinamarca frente al cambio climático. Y segundo, la articulación del cambio climático con los instrumentos de planeación como el POP. Para hablar de estos temas nos acompañan la abogada ambientalista y habitóloga Gloria Narváez y el ingeniero Gustavo Carrión, expertos en formulación de política pública y en particular en temas de cambio climático. Vamos con un pequeño corte y ya regresamos. De vuelta con Megafonópolis. Para abordar el primer tema, sobre las condiciones de vulnerabilidad y riesgos de Bogotá y Cundinamarca, queremos darle la bienvenida a Gloria Narváez. Hola Ana María, gracias por la invitación a ti y al equipo de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, entrando en materia, cuando hablamos que Bogotá y Cundinamarca son altamente vulnerables al cambio climático, ¿a qué se está haciendo referencia? El tema de vulnerabilidad es muy subjetivo a diferentes relaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de ecosistemas, de la población o de la infraestructura, o si estamos haciendo referencia a la sensibilidad sobre la capacidad adaptativa al cambio climático. Ahora, es necesario relacionar la vulnerabilidad ante la ocurrencia de eventos climáticos extremos y de variabilidad climática, como fenómenos naturales que se presentan de diferente manera, como los que ya se han vivido en la ciudad y en la región, como inundaciones, avalanchas, granizadas, deslizamientos, incendios forestales, los cuales implican un riesgo potencial. Si no se hace una intervención y manejo adecuado, terminan manifestándose en desastres dirigidos a toda la población, con pérdidas humanas y materiales, y como siempre, se termina afectando principalmente a la población de menores ingresos,
que son los que terminan viviendo en territorios más vulnerables. En tal sentido, las condiciones socioeconómicas determinan que unas poblaciones sean más vulnerables frente a las otras y sin duda pues permiten definir las metas de mitigación y adaptación que se deben implementar en estos territorios. Por otro lado, se debe tener en cuenta que los procesos biofísicos y socioeconómicos dentro de un territorio se desarrollan en estrecha relación con el clima, en particular con la distribución espacial y la estacionalidad de la temperatura del aire y de la precipitación. Por eso, la importancia de una planeación holística donde todos los componentes sean tenidos en cuenta. Entonces, en Bogotá se presenta un conjunto de riesgos que pueden afectar a su población, a los bienes, a la infraestructura, todos los elementos existentes en el territorio. Y estos riesgos, de distintos orígenes y distintas formas en su manifestación, pueden clasificarse desde el punto de vista de las pérdidas o daños asociados en 3 grandes grupos, los cuales fueron descritos en el primer Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático que tuvo Bogotá en el año 2015, del cual hice parte. Tuve la fortuna de ser parte del grupo de formulación, pero este nunca se aplicó. La administración inmediatamente posterior, en el 2016, decidió bajar sus metas sin darle ninguna posibilidad. Entonces, ¿estos cuáles son? Uno son los riesgos cotidianos o permanentes, asociados principalmente a la funcionalidad de la ciudad. 2, son los riesgos cíclicos o recurrentes, asociados principalmente, aunque no únicamente, a las condiciones climáticas. Y 3 son los riesgos de baja ocurrencia y alto impacto o de gran magnitud, asociados principalmente a la geodinámica interna, a los sismos o los eventos tecnológicos que también pues, se presentan. Ahora, es posible conocer el nivel de vulnerabilidad de un municipio también a través de estudios realizados por el IDEAM, como la tercera comunicación de 2017. Entonces, todo esto nos da como elementos de cómo poder entender la vulnerabilidad. En el caso de Bogotá, ¿cuáles son las localidades más vulnerables? Eso depende de las condiciones propias de cada territorio. Infortunadamente, los estudios del IDEAM no llegan a nivel de localidad. En el caso de Bogotá, se queda a una escala pues, un poco mayor, más de los municipios. Pero existen algunas aproximaciones en donde muestran algunas localidades más sensibles en términos de que sean más endurecidas y que generan unos efectos de isla de calor. Endurecidas quiere decir que están pavimentadas, están completamente concentradas de infraestructura, casi no hay árboles, y eso lo encontramos, por ejemplo, en localidades como Kennedy o Chapinero. Y algunos estudios, por ejemplo, los del PRIC, que es el Plan Regional Integral de Cambio Climático, que ya se hizo hace un rato, muestra que las localidades más vulnerables ante la ocurrencia de inundaciones y eventos de remoción en masa coincide con las localidades que presentan mayores índices de pobreza y densidad poblacional, como Bosa, Kennedy, Engativá, Fontibón, Suba, Tunjuelito, Rafael Uribe, Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. También está Chapinero y Usaquén. O sea, son mayoritariamente las localidades de borde que empiezan a tener pues, un nivel de exposición mayor. Y parcialmente están, por ejemplo, Usme y San Cristóbal, que presentan una alta vulnerabilidad ante los incendios forestales. Entonces, casi que estamos bordeados de una serie de situaciones complejas que es necesario pues, tener en cuenta. Pero, como les decía al comienzo, estudios concretos que nos muestren hoy cuáles son las más vulnerables como tal no existen. ¿Y qué origina estos eventos climáticos? Pues los eventos climáticos se generan no solo por patrones de precipitación y de temperatura, también depende de factores asociados al desarrollo del territorio y al modelo de ocupación en torno a la urbanización. Por ejemplo, la expansión de la frontera agrícola, que transforma los ecosistemas naturales estratégicos como los páramos, toda la amenaza que hay de los cultivos de papa, páramo arriba, la ocupación de los ríos, de las quebradas, como de toda esa ocupación y presión de vivienda que se genera fundamentalmente. Además, las áreas de remoción en masa, pues también a esto se suman pues, la posición geográfica que tiene Bogotá y Cundinamarca, hace que sea altamente dependiente de los patrones climáticos para asegurar elementos como el suministro del agua. Es de anotar que el clima es uno de los varios factores que define la forma de ocupación y uso del territorio, y pues esa forma de ocupación se va transformando, ¿no? Por todas estas dinámicas
poblacionales y productivas que se van dando. En el caso de Bogotá, ¿cuál es la relación del agua con el ordenamiento del territorio? El problema central de la región Bogotá-Cundinamarca es la disponibilidad hídrica. Bogotá no es autosuficiente y trae el agua de otras cuencas como la Orinoquía, que es la mayor fuente de agua para Bogotá proveniente de Chingaza, y de fuentes propias como Tibitoc y Tunjuelo. Estos tres sistemas de embalse surten de agua a cerca de 8 millones de personas que habitan en Bogotá y en Soacha, al igual que a más de medio millón de personas que residen en los municipios aledaños, como Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón y otros. O sea, hay varios municipios alrededor de Bogotá que requieren que Bogotá les venda el agua en bloque, y a eso se le suma un agravante: la disponibilidad de las aguas residuales, pues no se le hace seguimiento de cómo pueden afectar o no otras fuentes hídricas. De igual forma, pues muchos municipios de Cundinamarca, como lo decía, depende del agua en bloque que le vende Bogotá y requiere de una gestión de abastecimiento del agua y del riesgo de desastre por variabilidad del ciclo hidrológico. Entonces, el ordenamiento territorial debe plantear proyectos que permitan reducir la vulnerabilidad de la población, de los ecosistemas y de la infraestructura, y se deben tomar medidas para la adaptación territorial a los cambios del clima y a la disminución de los gases de efecto invernadero, reduciendo impactos en las dinámicas productivas. Muchas gracias, Gloria, por tus reflexiones. Bueno, bienvenido, Gustavo, a este programa. Vamos a revisar contigo cómo se da esta articulación del cambio climático con los instrumentos de planeación. Entonces te quiero preguntar, en políticas públicas, ¿qué se debe hacer para lograr esa articulación con los instrumentos de planeación? Muchas gracias, Ana María, por la invitación. Arranquemos diciendo que una forma clave de avanzar en temas de resiliencia climática, territorial y en acciones para enfrentar el cambio climático desde la planeación es a través de la alineación e integración de la adaptación al cambio climático, de los temas de emergencias al cambio climático en planes, políticas y estrategias que busquen el desarrollo sostenible. De alguna manera, la alineación implica mirar diferentes políticas, planes con objetivos comunes y encontrar sinergias, ¿no? Y encontrar sinergias, que es lo complicado un poco, ¿no? Uno puede tener unas políticas en términos de agua potable, unas políticas en términos ambientales y algunas políticas en términos de vivienda que van en rutas diferentes. Entonces, de alguna manera, la alineación implica un ejercicio de poder mirar y tener un objetivo común. Por ejemplo, uno podría decir que la puesta en marcha de opciones de adaptación en dos sectores diferentes como el agua y la agricultura requieren que actores locales, comunidades y territorios tengan acceso a pronósticos estacionales para toma de decisiones, y ello implica que si queremos hablar de un enfoque alineado o de alineación de políticas públicas, implica la coordinación de esfuerzos para proporcionar este servicio y satisfacer necesidades tanto de la agricultura como de la gestión de los recursos hídricos. Eso es algo que en Colombia todavía nos falta. Hemos avanzado mucho en los últimos años en leyes de cambio climático, en planes de cambio climático como planes integrales de cambio climático. Bogotá tiene un plan de cambio climático, Cundinamarca tiene un plan integral de cambio climático, pero aún falta mucho transversalizar lo que se dice dentro de dichos planes y alinearlos con otras intenciones de política pública que parece que fueran en otras direcciones, ¿no? Discusiones regionales que parece que van con otros propósitos, discusiones de ordenamiento territorial que también parece que fueran en otra línea. Implica necesariamente ver el tema de cambio climático como uno de los retos y los problemas principales en los próximos años. Y hablando de retos, para ti, ¿cuáles serían esos retos del cambio climático en el ordenamiento de Bogotá? Bien, bueno, estamos en un momento muy importante porque estamos en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá para los próximos 12 años, instrumento que definirá claves frente al tema del uso del suelo. Yo quiero hacer una reflexión importante además frente a unos llamados que ha hecho el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Frente a estos temas, ellos lanzaron en el año 2019 un informe que se llama Cambio Climático y Suelo, y alerta sobre las relaciones tan fuertes que tiene elementos, impactos y detonantes relacionados con el uso del suelo, los temas de la deforestación, los temas de los cambios de uso del suelo para producir alimentos, tienen una relación directa con el incremento del cambio climático. Por lo tanto, hay una relación fuerte entre el ordenamiento del territorio y el tema del cambio climático, el cambio de los usos del suelo, de vocaciones ambientales a vocaciones rurales, parcelaciones y posteriormente urbanizaciones y otros temas, impactan el endurecimiento del suelo, pero también en la capacidad de absorción de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el ordenamiento territorial tiene un reto fundamental, y este instrumento que tenemos de plan de ordenamiento territorial para los próximos 12 años, así lo es. Eso quiere decir, por ejemplo, empezar a mirar las políticas de largo plazo en términos, por ejemplo, poblacionales,
en términos de cuántos somos, cuántos vamos a ser, dónde van a estar los recursos en los próximos años, los límites también del tamaño del suelo urbano es algo fundamental. Las discusiones, por ejemplo, sobre temas desde las localidades, desde los barrios, sobre pacas digestoras, huertas, protección de humedales, que tienen que ver directamente con temas del ordenamiento territorial, es un asunto central. Que tenemos que empezar a incorporar y que tenemos que garantizar y luchar porque el próximo POT no sea simplemente un POT para cumplir elementos ambientales, sino que incorpore claramente todas estas dinámicas internacionales, toda esta preocupación que tiene el panel intergubernamental y todos estos retos. El tema, por ejemplo, también de gestión de riesgos, una mirada mucho más ambiciosa y mucho más desde la precaución frente a los eventos extremos que podemos tener en los próximos años en un plan de ordenamiento territorial que pues plantea muchas dudas frente al tema, por ejemplo, de las limitaciones en las zonas de manejo y preservación ambiental, los corredores hídricos, deberían ser un centro de la preocupación en una perspectiva de un ordenamiento territorial que incorpore el cambio climático en Bogotá. ¿Y en qué consiste la emergencia climática en Bogotá? ¿Tienes alguna reflexión al respecto? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, yo trabajo con la concejal Susana Mohamed también. En la expedición tuve la fortuna de coordinar la elaboración del Acuerdo de Emergencia Climática Bogotá, Acuerdo 790 del año 2020, mediante el cual se hace un reconocimiento oficial. El Distrito Capital reconoce que estamos en una situación de emergencia climática en la ciudad. Y esto tiene tres connotaciones, digamos, frente al reconocimiento. Lo primero es que estamos reconociendo un hecho concreto de que hay una condición de emergencia global que tiene impacto local, una condición de emergencia global que tiene impactos en temas de biodiversidad, de seguridad alimentaria, de recurso hídrico, de hábitat, de infraestructura, es decir, de muchos elementos que debe reconocerse por parte del Distrito Capital. Hay una situación de emergencia, el cambio climático no es un asunto que vaya a llegar en 10, 20, 30 años. Ya estamos viendo los cambios sustanciales y peligrosos que se dan. Dos, es un reconocimiento al movimiento social y sobre todo juvenil que se viene dando desde hace unos años. Greta Thunberg, este gran símbolo que tenemos de la movilización ambiental frente al cambio climático, detrás de este proceso hay una cantidad de jóvenes, acciones, colectivos, grupos que han venido impulsando la necesidad de que los gobiernos reconozcan un asunto, que las generaciones que llamábamos generaciones futuras ya están hoy y que están pidiendo que se reconozca. Y tercero, porque la ciencia lo dice. La ciencia dice que estamos en unas condiciones centrales de cambio climático, de manera tal que este acuerdo plantea 10 mandatos, 50 acciones estratégicas que el distrito debe cumplir y debe tener una voluntad de compromiso para adelantarlas en los próximos años. Que no nos vayan a venir con cuentos de que ahora el tema de la crisis general por COVID-19, que es cierta, y la crisis económica, no vamos a tener platas y recursos para esto, es fundamental. Bogotá es la primera ciudad en Colombia que declara y reconoce esta emergencia climática y es importante que esto se esparza como una chispa importante en otros municipios, en otras localidades, para entender eso, que estamos en una emergencia climática y que así nos lo dice la ciencia, los jóvenes y la realidad concreta de esta situación. Bueno, gracias Gustavo y Gloria. Vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos. Me levanto muy temprano para surtir mi carreta antes que salga el sol a la más grande plazoleta. No importa el frío, no importa si está lloviendo, a trabajar se dijo, después seguiré durmiendo. Experto mercader en cuanto a frutas y verduras, que no estén muy biches ni tampoco tan maduras. Ya le conozco el gusto casi a toda la clientela, sé cómo le gusta el platanito a doña Adela. Ya se acabó el frío, ahora comienza el calor. Menos mal está la gorra para contrarrestar el sol. Me toca bajar bandera para el desayunito, o en últimas hacer trueque de arveja por tamalito. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. También cargo en esta espalda dolores y años, tantos sueños en proyectos que no he terminado. Trabajo día a día siempre en la carreta, o por lo menos mientras la vida me la prestan. Tengo tanto que dar, ofrecer, brindar. Si tú me das el chance yo te lo puedo mostrar. Trabajo bajo el sol, bajo la lluvia, el calor, y ese tal doctor no es más persona que yo. Estas manos que ayudas ofrecen fruta y verduras, y se lo ofrece mi señora también placer sin duda. No se preocupe, yo lo cobro todo muy barato, todo sea por buscar el pan a diario.
Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Es un día más para empezar a laborar. Llevo con firmeza la ilusión del pan. La urbe me abraza, un tito y la confianza. Soy el vendedor que ha ganado 1000 batallas, con frutas, verduras para llenar vacías panzas. Música y ciudad, linda con mi ansiedad. El diario vivir marca mi subsistir, recorriendo las barriadas, pregonando vivo así, vendiendo para ti desde Patilla hasta Maní. Recorriendo las barriadas, pregonando vivo así, pregonando vivo así. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Ya regresamos con Megafonópolis. Estamos de vuelta. Relacionado con el recurso hídrico, desde el año 1914, Bogotá se ha visto afectada principalmente por eventos de inundación y deslizamiento. En los últimos 30 años, de 1985 a 2015, se han registrado 165 eventos de inundación y 158 situaciones de deslizamiento, es decir, el 34% y el 32% del total de fenómenos históricos reportados en la capital, respectivamente. Cabe aclarar que la capacidad adaptativa del territorio es específica al contexto particular y dependiente de las condiciones sociales, económicas, institucionales, culturales y de la dinámica misma de los procesos socioecológicos. Gloria, ¿qué conclusión nos podrías dar sobre este tema? Ana María, quiero dejar 2 mensajes para los oyentes de Megafonópolis. Sin duda, la seguridad alimentaria y el recurso hídrico son las variables que representan un alto riesgo para Bogotá, quedando como una de las ciudades con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático. El hecho de que en la ciudad no se produzcan, por ejemplo, los alimentos que se consumen, sino que se deben traer de municipios y regiones cercanas. Si a esto se le suma la alta demanda alimentaria, debido al gran número de habitantes, propicia que la seguridad alimentaria llegue hasta un 50% de amenaza. Este es un dato de alerta. En el caso del recurso hídrico, que es la segunda dimensión, el desarrollo de Bogotá depende del abastecimiento de aguas provenientes de fuentes hídricas de páramos como Sumapá, Chingaza y Guerrero. El gran porcentaje de agua que abastece a Bogotá viene del páramo de Chingaza, lo cual representa un alto riesgo y una gran vulnerabilidad ante el cambio climático. No solo porque implica la conservación de fuentes hídricas importantes y el bosque alto andino, sino porque Bogotá tiene una dependencia externa en relación al agua. Para abastecer a sus habitantes o a gran parte de ellos, depende de cuencas ubicadas en ecosistemas de zonas que también tienen sus propias demandas. La pérdida de biodiversidad y la reducción de páramo y bosque alto andino es una situación crítica, ya que estos ecosistemas, y en especial de sus especies vegetales, depende de la capacidad de almacenar, proteger y posteriormente suministrar el agua de manera gradual a las quebradas y ríos que alimentan a los acueductos. En conclusión, se trata de volver los ojos al río. Bueno, y Gustavo, ¿tienes alguna reflexión final? Sí, nuevamente gracias por la invitación. Yo creo que hay 3 reflexiones finales que me gustaría dejar frente a estos temas que hemos planteado hoy. Lo primero, que como ciudadanos, como procesos sociales, como academia, es decir, como sociedad civil y como ciudadanos en general, es importante estar muy alertos de esta emergencia climática, de este acuerdo de emergencia climática y de la voluntad que deba tener el Instituto frente a este tema. Se están constituyendo unas veedurías ciudadanas que es importante darlas a conocer para el seguimiento de este acuerdo. 2, creo que es importante también empezar a mirar el tema a nivel nacional, de cómo pensar una declaratoria de emergencia climática a nivel nacional. Colombia, por sus condiciones morfológicas, por sus condiciones territoriales, es altamente vulnerable al cambio climático y eso debería ser una situación central dentro de la política pública. El gobierno nacional ha dado unos avances importantes frente a unos compromisos en la reducción de gases de efecto invernadero, pero eso debería ir acompañado de una declaratoria de emergencia climática nacional que sirva para reconocer este como el tema de mayor preocupación en este momento en Colombia y en el mundo entero, y como un reto de política pública que requiere mucha ambición, pero también mucha coordinación, alineación y participación de todos y todas en este proceso. Bueno, agradecemos a los expertos por sus análisis. De esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos a los y las oyentes y los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Abrazos y recuerden,
Somos Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Adiós. Somos un equipo interdisciplinario conformado por profesores, profesionales y estudiantes de posgrado y de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, donde algunos hacen parte del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad, adscrito al Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Facultad de Artes. Nos enmarcamos en la misión de la universidad, en donde además de las labores de formación e investigación, también se participa en iniciativas de extensión e interacción con la comunidad, cuyo compromiso es contribuir a la solución de problemas de la sociedad a través de la generación de productos académicos, la discusión y el debate permanente con la ciudadanía sobre temas y problemas del territorio. ¿Qué se le ofrece? Le tengo papita a 500, tomate a 500. ¿Qué quiere, mi amor, a la hora? Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz.